empezamos el estudio del libro de Hechos. El año pasado estudiamos Romanos, más atrás estudiamos Apocalipsis, Daniel, y nos corresponde el libro de Hechos, y pensará usted, qué fácil, ¿verdad? Sin embargo, estudiar historia, relatos, tiene también sus complicaciones, porque hay que entender qué se aplica para hoy, qué no se aplica, cuál es el contexto, y entonces podemos caer en algunos extremos. Hechos generalmente se ha interpretado de varias formas, y quiero empezar hoy explicando un poquito eso. Eso lo vimos cuando estudiamos un poco Apocalipsis y vimos unas posiciones que habían. Existen algunas posiciones con respecto al libro de Hechos. Una de ellas es que el libro de Hechos debe interpretarse tal y cual como lo encontramos, ¿verdad? Todo el libro de Hechos debe ser aplicado a nuestros días y a la iglesia tal como está. Esa es la posición generalmente de las líneas pentecostales y carismáticas, ¿verdad? Y de ahí van a basarse muchas de sus prácticas. Y por otro lado están los tradicionales o de las iglesias históricas que van a decir no, Hechos no es una carta, por lo cual no trae enseñanza, sino que Hechos es un relato de lo que sucedió y de la transición que tuvo la iglesia hacia lo que es hoy. Entonces hay cosas que no se pueden poner en práctica, ¿verdad? Y que deben ser atendidas a la luz de lo que Jesús dijo y a la luz de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Esas son las que nos van a dar, según esa posición, la lupa para nosotros discernir qué aplicar y qué no. Son dos posiciones extremas. Vamos a tratar de basarnos en lo que el texto dice, ¿ok? Puede ser que de acuerdo a su trasfondo le vaya a quedar mal en la interpretación a uno o a otro. Voy a tratar de ser lo más bíblico posible, lo que el texto nos enseña, porque ambos puntos son extremos. Porque la Biblia también es para hoy, toda la escritura es inspirada por Dios y aún también en los relatos hay enseñanza. Pero también hay que recordar que había una cultura y ellos estaban en una transición de una iglesia judía también a ser una iglesia gentil, que es abierta a todos. Entonces hay que tener ese balance y vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? En la medida de lo posible. Por lo cual no voy a ver textos grandes, capítulos grandes, para poder extraer mejor porciones más pequeñas. Así que un capítulo podemos dividirlo en 2 o 3 secciones para poder entenderlo bien y poder aplicar bien el contexto. ¿Ok? Hoy vamos a ver el capítulo 1, Hechos capítulo 1, del 1 al 11. 1 al versículo 11. Quiero leer para ustedes los primeros versículos. En el primer tratado dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy vamos a concentrarnos prácticamente en la promesa. En el capítulo 2 sí vamos a ver el cumplimiento de esa promesa y también vamos a ver algunos textos que nos dan luz sobre lo que sucedió en ese momento. Hechos nos da la importancia del Espíritu Santo y la continuación del ministerio de Jesús a través de sus discípulos. El Espíritu Santo es sumamente importante para la iglesia, sumamente importante para la iglesia. Lastimosamente, por los excesos o abusos de algunos, nos hemos reprimido o hemos a veces hasta contristado o limitado el mover del Espíritu Santo por pensar que nos vamos a convertir en
pentecostales y hablamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es de una denominación, el Espíritu Santo es para toda la iglesia, llámese como se llame. Y fue dejado para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso fuera de las prácticas, que no estoy hablando de prácticas, estoy hablando de la persona del Espíritu Santo. Entonces, es importante que podamos entender de que el libro de Hechos va a hablar mucho del Espíritu Santo y va a hablar de la continuación del ministerio de Jesús. O sea, Jesús no terminó su ministerio en la cruz, sino que continúa su ministerio a través de la iglesia y por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver unos versículos sobre eso. Algunos piensan que el libro de Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que hicieron los apóstoles no fueron ellos, fue el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces algunos podrán decir Hechos del Espíritu Santo. Hechos es el enlace entre los evangelios y las epístolas o las cartas. Si no tenemos el libro de Hechos, no podemos entender cómo pasamos de aquí a acá. Hechos nos da el puente, la transición para poder entender ese proceso. Una iglesia ya formada en las cartas de Pablo y una iglesia que no había empezado, solo estaban los discípulos en los evangelios. Hechos nos muestra ese inicio de la iglesia y cómo llegó a construirse, cómo nos lo muestran las cartas. Empecemos entonces. El primer versículo nos menciona, empieza así, igual que Lucas capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, yo hace una broma, pero puede haber un Teófilo por ahí, ¿verdad? O Teófilo, todavía se usa ese nombre. O Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Hechos fue escrito para un hombre llamado Teófilo. Eso no puede asustarnos a nosotros, sino que fue escrito primeramente para evangelizar probablemente o para enseñarle acerca del comienzo de la iglesia a un hombre. Y Lucas fue el escritor. Lucas era médico. Lucas no caminó con Jesús, pero fue uno de los primeros convertidos en la iglesia. Y sí estuvo cerca del apóstol Pedro, estuvo muy cerca del apóstol Pedro, trabajó con el apóstol Pedro y también colaboró con Pablo. Entonces él pudo haber recapitulado, conseguido información de primera mano de los apóstoles. Lucas era médico y por eso en el Evangelio de Lucas se encuentran términos en griego de medicina, porque él era médico. Ahora, él hace ese trabajo de recopilación, de información también. Y Lucas le escribe a Teófilo, ¿verdad? A Teófilo. ¿Quién era Teófilo? ¿Quién sería Teófilo? No lo sabemos. Pero el O que aparece en algunas versiones, o Teófilo, era una expresión de que la persona era importante. Entonces es como cuando se utiliza, y también Pablo utilizó esas frases, excelentísimo Festo, excelentísimo, lo vamos a ver en Hechos, usaba esas frases para personas que eran importantes. Entonces probablemente Teófilo era alguien importante, era alguien sumamente importante al cual él estaba evangelizando y le había mandado un tratado anterior. Dicen, en mi primer tratado. Si dice que mi primer tratado en el que te envié y te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, es Lucas. Ese primer tratado es Lucas. Y este sería el segundo. O sea, le envió 2 libros para poder adoctrinarlo y para poder enseñarle en la fe, para que él pudiera entender lo que Jesús enseñó. Y en este caso, me parece que también lo que los apóstoles enseñaron o lo que el Espíritu Santo enseñó. Por eso dice acerca de todas las cosas que comenzó a hacer y enseñar Jesús hasta el día que fue recibido arriba, o sea, en los cielos, la ascensión. Entonces, tengamos claro que era una información que él había recopilado para
de primera mano de los apóstoles para evangelizar o hablarle a este Teófilo o discipularlo, me imagino, que era lo que estaba haciendo, era discipulando a Teófilo. ¿Ok? Ahora nos dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la promesa del Espíritu Santo aquí? Uno lo encuentro en el versículo 2. Mandamientos que dio el Espíritu. Ahora, presta atención a eso. El Espíritu no había sido derramado todavía, pero Él está diciendo que el Espíritu había dado mandamientos. ¿En qué momento dio mandamientos el Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu Santo dio mandamiento a los apóstoles? ¿Qué piensa usted? ¿En qué momento? ¿A través de quién? A través de Jesús. A cuando Jesús habló con ellos y les enseñó y les dio mandamientos tales como Mateo 28, que fue uno de los últimos que dio, 18 al 20, que vayan y hagan discípulos a las naciones. Después de dar los últimos mandatos, los últimos mandamientos, ¿verdad? Él fue recibido arriba. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, la promesa del Padre se basa en los mandamientos del Espíritu Santo. Algo también que da prueba o que da base a que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia. Bueno, antes de pasar a eso, hay algo que dice aquí: a los santos apóstoles que había escogido, ¿verdad? Ellos fueron escogidos. Literalmente Jesús los escogió después de ir al monte a orar. Desciende después de haber orado toda la noche y escoge de entre la multitud a los que serían sus discípulos. Y con esos también iba Judas. Y él también escogió a quien lo iba a traicionar. Eran escogidos por Dios. Ese término también se aplica a todos los que conocemos al Señor y hemos creído en Jesús, hemos entregado nuestra vida a Él. No ha sido por nuestra propia fuerza, sino porque Jesús nos escogió, nos llamó y nos escogió a nosotros, nos eligió. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Ahora, se presenta vivo, con pruebas indubitables, dice la Reina Valera 60, o indudables, puede ser un sinónimo más fácil. Pruebas que no pueden dudarse, en las cuales no podían ser refutadas. Él se presenta vivo. ¿Y cuáles pruebas eran esas? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Tomás? Sí, allá. Ajá, exacto. Pon tu dedo en esta llaga, ¿verdad? Y verás que no soy un espíritu. ¿Pero por qué dice que no soy un espíritu? Porque había la idea, se creó la idea de que Jesús sí había resucitado, pero era un alma fuera de su cuerpo, ¿verdad? Era un fantasma. Algunos creían también, que eso se hicieron después doctrinas, mucho tiempo después, de que Jesús no había muerto literalmente en la cruz. Pero bueno, Él dice que Él dio pruebas de su muerte. Él no era un espíritu. Y eso tenemos que tener claro, porque a veces entendemos la resurrección de Jesús como un espíritu. No, Él resucitó en un cuerpo diferente. Fue transformado su cuerpo no se encontró, o sea, se unió su cuerpo y hizo una nueva creación, por así decirlo. Lo que nos espera a nosotros, que dice la Biblia, que vamos a ser transformados y tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor. Así que Él se presentó y podían tocarlo, pero también podía traspasar paredes y podía desaparecer, como sucedió según el versículo, en esos 40 días. 40 días nos muestra Hechos que Jesús se apareció a mucha gente. Eso no aparece en los evangelios, solo dicen las apariciones principales que conocemos, ¿verdad? Que se apareció a las mujeres, que se le apareció a los discípulos en camino de Emaús, pero parece que Él tuvo durante más de un mes apareciéndose a muchas otras personas a las cuales Él le había hablado. A muchas personas. Así que había muchos relatos para este momento que se escribió esto. Habían pruebas, habían testimonios, pruebas que no se podían quitar.
Otra prueba, hermanos, que Jesús no era un fantasma, es que Jesús comió con ellos. Cuando Él se aparecía, estaban comiendo, siempre estaban comiendo, estaban comiendo, ¿verdad? En la playa que se les apareció, también comió con ellos. Un espíritu no come, ¿verdad? Pero esa era una prueba, por lo menos para ellos, que entendieran que había resucitado, que tenía un cuerpo diferente, que se había levantado entre los muertos. Porque los judíos tenían la creencia de que una persona cuando moría, al menos de 3 días su alma podía divagar por ahí, ¿no? Como un fantasma. Entonces, si alguien se levantaba al segundo día, ellos creyeron nada más que el espíritu volvió a su cuerpo. Entonces tenían esa idea. Por eso Jesús resucitó al tercer día, para que no hubiera duda, porque ya al tercer día nadie se levantaba, ¿verdad? No había ninguna posibilidad. Pero eran creencias, no significa que eran reales, eran creencias populares como tenemos nosotros. Como en Guanacaste están las huacas, ¿verdad? Y los fantasmas que aparecen en los lugares donde hay entierros. Cada lugar tiene sus creencias. Y ellos tenían sus creencias. Acuérdense que cuando iban en la barca, y ven a Jesús de lejos, que dijeron, ¡un fantasma! O sea, creían en fantasmas y andaban con Jesús. Y usted y yo, eso creo, sabemos que los fantasmas no existen. Los espíritus, los demonios sí, pero el alma o va al cielo o está en otro lado. No anda divagando por ahí, por lo menos en la Biblia no hay prueba de eso, y más bien dice, nadie puede salir de allá ni de acá. Eso está clausurado. Y si hay una manifestación, créame que no es la tía tal ni el primo tal, ¿verdad? Si le movieron los pies, no es nada de eso. Con buena suerte de Firulais, otra vez le echo la culpa a Firulais, con buena suerte, ¿verdad? Y si no, un espíritu. Así que Él se presenta vivo, pero también la base de la promesa, el fundamento de la promesa está en el verso 3, al final, hablándoles acerca del reino de ¿qué? De Dios. Préstele mucha atención a eso del reino de Dios. Del reino de Dios, subráyelo en su mente. Reino de Dios, porque más abajo ellos van a hablar de otro reino. El reino de Dios es lo que Jesús les enseñó a ellos. Y el reino de Dios es más amplio, y va a sonar hasta de herejía lo que voy a decir, es más grande que la iglesia. El reino de Dios abarca todas las épocas y todos los tiempos, y la salvación de Dios para toda la humanidad en todas las épocas. Ese es el reino de Dios. Entonces va más allá del periodo en que esté la iglesia en la tierra. El reino de Dios es mucho más amplio. Y a veces nuestra mentalidad es local, no de reino. Es hasta de denominación, de grupito. Nosotros aquí, los santos centroamericanos, ¿verdad? O el nombre que le querramos poner, ¿verdad? Y nosotros, pero no vemos que el reino de Dios rompe las barreras denominacionales y todo lo que nosotros podamos tener, porque Él mira más allá de un grupo. Los discípulos todavía en esta etapa miran de forma grupal, su grupo selecto y especial como ellos se consideraban. Vamos al versículo 4, donde se nos habla de la promesa. Dice que estando juntos, juntos, estuve estudiando la palabra, parece que en el griego es una palabra que se usa cuando la gente se reúne a comer. Por eso que algunas versiones que ustedes tengan por ahí van a decir que estaban comiendo. Algunas van a decir que estaban comiendo y otras no se atreven a tanto y lo dejan juntos. La palabra se podía usar para reuniones de comida. Así que puede ser que ellos se encontraban otra vez comiendo, ¿verdad? Parece en centro bíblico. Estaban comiendo, se encontraban comiendo. Y en ese momento es donde el Señor les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Son muy bíblicos, hermano. La promesa del Padre. No se vayan, sino que tienen que esperar. Parece que el grupo, por allá creo que es Corintios que menciona, que eran alrededor de 500 personas las que a Jesús se les había aparecido en esos 40 días.
Pero cuando leemos Hechos 2, ¿cuántas personas hay? 120. ¿Dónde están las demás? Las demás no perseveraron, no aguantaron, no esperaron. Siempre lo leemos en positivo, los que estaban ahí, pero hubo gente que no aguantó, no llegó ese día de la reunión, no se encontraban ahí y habían caminado con Jesús y todo lo demás, o habían visto a Jesús, o le había hecho Jesús un milagro, o se les había aparecido, pero al final van a ver, me estoy adelantando, van a ver solamente 120, del montón de personas a las que Jesús se les apareció. Eso también nos indica algo, que el Señor se glorifica y hace milagros y nos enseña y se nos aparece en un sentido espiritual cuando lo necesitamos y nos da prueba de su amor y su grandeza, pero son pocos los que perseveran. A pesar de eso, es una parte la que continúa fiel esperando en las promesas de Dios. ¿Los otros ven? ¿Se van o no están? Es interesante. Pero bueno, ahí nos muestra que tenían que quedarse ahí. Ahora, ¿cuál era la promesa del Padre? ¿En qué se basaba la promesa del Padre? ¿Cuál era esa promesa, hermanos? Que serían bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, por ahora eso lo dice en el verso 5, aquí no lo menciona todavía, pero recuerden que habíamos estudiado un poquito Joel. Y en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, se dice que se derramaría en los postreros tiempos el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. Ahora, ese todo no significa que era sobre toda la humanidad, sino sobre cualquier tipo de persona, sobre rico, sobre pobre, sobre hombre, sobre mujer. No había la distinción que había en la religión judía. Aquí se eliminaba y el Espíritu Santo no iba a estar solamente sobre los reyes, solamente sobre los líderes, iba a estar sobre todo ser humano, sobre todos. Entonces, aunque Dios nos ha hecho diferentes, hombre y mujer, todos los que estamos acá, el Espíritu Santo es para todos. Y el Espíritu Santo está en todos los que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús también lo mencionó. Esto sí quiero que lo veamos, aunque sea por encima, San Juan 14, y veamos que ya Jesús ya les había prometido el Espíritu Santo a ellos antes. San Juan 14, 15. Son versículos muy lindos. A mí me gustaban muchísimo y me gustan todavía. Cuando inicié en el Evangelio me encantaba saber lo que el Señor prometía aquí. San Juan 14, 15 dice: si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice la Reina Valera. La traducción correcta debería ser ayudador. Él les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, verso 17, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. O sea, el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero ahora va a estar en ustedes. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo siempre estaba a través de Jesús y en su presencia, tanto que Pedro dijo algo por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. El Espíritu Santo que está con ustedes estará en ustedes. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, las cosas son diferentes. Porque está controlándonos desde adentro, desde nuestras emociones, desde nuestro ser, está fluyendo. No solamente es externo, sino que es interno. Y esta es la promesa que Jesús les daría a ellos. Verso 26, adelante un poquito el 26. Y dice: mas el Consolador o el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, vea la ayuda, Él os enseñará todas, ¿qué cosa? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué le parece? Él te enseña,
O sea, Él te guía cuando tú estudias la palabra, cuando tú estás en su presencia, cuando estás orando, Él te enseña, pero también te recuerda. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Él? ¿A quiénes? Directamente. A sus discípulos. Entonces Jesús les había hablado muchas cosas. En el camino, en la barca, en muchos lugares le había hablado muchas cosas. Pero ahora Él dice que cuando Él se vaya, o que les conviene que Él se vaya, el Espíritu Santo les va a enseñar, porque ya Jesús no va a estar, les va a enseñar el Espíritu Santo y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Ahora aquí tenemos un problema nosotros. Yo no estuve ahí en el monte. Yo no estuve en el sermón del monte. Yo no lo escuché en la barca hacer lo que hizo. Yo no estuve en esos momentos. Ahora, ¿qué necesito yo primero para poder que el Espíritu Santo me recuerde? Porque yo no estuve ahí, ¿me entiende? Necesito estudiar la Biblia. Necesito estudiar lo que Jesús dijo. Necesito conocer lo que Jesús dijo para que el Espíritu Santo me lo recuerde. Y hay gente que cree que el Señor se los va a decir directamente sin nunca tocar la Biblia. Está en problemas. Sin nunca estudiar un versículo. Sin nunca leer un pasaje. No tienes información a la cual Él vaya a acudir a recordártela. Ahí tendría que ser una revelación directa. Pero Él no está diciendo lo que Él va a estar revelándole cosas nuevas. Le va a estar recordando lo que Él les dijo. Y aquí es donde tenemos problemas. Porque pensamos que el Espíritu Santo va a actuar sin información. Y Él necesita que usted llene su corazón de información, de la lectura de la Biblia, de la palabra del Señor, de los sermones que usted escucha. Y cuando usted lo necesite, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Está en una tentación. Uy, ¿cómo era el pasaje? No me acuerdo la cita. El Espíritu Santo recordará lo que leíste. Recuerda que yo estoy contigo. Recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te va a recordar sus promesas, te va a recordar su palabra, te va a recordar lo que leíste, el devocional que hiciste, las lecturas que tenías, la palabra que estudiaste. Pero si no lees la Biblia, no hay nada que vaya a recordar. Entonces, ¿por qué se endurecen los corazones de muchas personas? ¿Será porque el Espíritu Santo dejó de operar? ¿O será porque nosotros dejamos de alimentarnos con la palabra de Dios? Perdonen que me extienda acá. Vámonos al capítulo 16 de San Juan 16, y ahí él habla un poquito más de la promesa en 3 versículos más. Jesús está conversando con ellos. Probablemente esta conversación con ellos es en la última cena. Es probable que en la última cena este es el sermón que se echa Jesús en ese momento, para que usted sepa. 16, versículo 13. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Gracias, Randall. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, lee el 14 también, perdón. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Ok. ¿Cómo saber cuando algo es de Dios o no? Ese es un problema. Pero aquí nos da una luz. Primero es que el Espíritu Santo nos va guiando a lo correcto, a lo verdadero. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Esto, subráyelo. No habla por su propia cuenta, sino que Él está ligado ¿a qué? A lo que ha dicho, a la palabra, a Jesús, al Padre. Está ligado a las Escrituras. No va a salir con una cosa loca por ahí. He oído gente, ¿verdad?, profetizar y mandar a la gente al infierno en un culto. El Señor me dijo que todos se van para el infierno. Cuando la Escritura da reglas y dice que el profeta es para exhortar, consolar y edificar. No dice para condenar.
Entonces, ¿qué regula o qué nos muestra si algo es del Espíritu? La palabra. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿verdad? Ahí viene la guianza del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el caso de ellos, las persecuciones. Ellos sentían y sabían que iban a ser perseguidos, sabían cuándo iban a morir. Pero el verso 14 dice, Él me glorificará. ¿A quién glorifica? El Espíritu Santo. Eso también nos debe, hermanos, cuando sale un predicador tal, a veces la gente me dice, pastor, ¿ese es de Dios o no es de Dios? Este que hace eso, sana, hace esto, ¿es de Dios o no es de Dios? Y es tan difícil a veces porque el comportamiento del ministro es tan malo y a veces uno no quiere meterse en eso si es Dios o no. Sin embargo, el texto me dice que Él me glorificará. Cuando algo es de Dios, glorifica ¿a quién? A Jesús, no a la persona. No es por los dones de la persona, no es para que alaben a la persona, no es para que digan fulano, el pastor tal me sanó, me liberó. La gloria va a Jesucristo. Cuando la gloria se desvía, es un gran problema. Pongo un pequeño ejemplo. Una congregación hace ya que puede ser hace más de 20 años, que venía formándose en Brasil, empezó con mucha fuerza, por lo menos en Panamá, acá también, al mismo tiempo, compró algunas emisoras y tenían sus grupos, todavía están por ahí, ¿no? Si quieren saber me preguntan el nombre después. Y comenzaron y eran como buenos predicadores y todo el asunto, pero comenzaron a hacer unas prácticas muy interesantes. Por ejemplo, cuando hacían liberaciones o echaban fuera demonios, le ponían un micrófono y le preguntaban al demonio, ¿qué haces aquí? Y entonces él explicaba, yo vengo del fuego tal, ¿verdad? Y vengo a llevármelos a todos aquí. Y él hacía un show y un espectáculo. Y al final, lo dejaban hablar como media hora, ¿verdad? Y era una entrevista prácticamente, hermano, que le parezca mentira, era una entrevista. Le preguntaban cosas, qué querías hacer, y ahí gritaba, lloraba y todo el asunto. Cuando Jesús lo que hacía era echar fuera al demonio y punto. Y la mayoría de veces, salvo una excepción, les callaba, no los dejaba hablar, porque lo que iban a decir eran mentiras. Y entonces hablan, los entrevistaban. Después lo echaban en el nombre de la iglesia tal, ¿verdad? Y cuando eran liberados, la gloria, ¿dónde fue liberado esta persona? Decían era Jesucristo. Sí mencionaban a Jesucristo, pero decían, ¿dónde fue liberado? En la iglesia tal, y todos juntos en la iglesia tal, en la iglesia tal. ¿Qué dice el texto cuando algún movimiento es de Dios? ¿La gloria para quién es? El Espíritu Santo lleva la gloria a Jesús. Cuando la gloria se va a una persona, aunque estén ocurriendo cosas, probablemente no es Dios. Al tiempo fueron sacados, la Alianza Evangélica de Panamá la declaró secta. Declaró secta por sus prácticas. Acá también vino, también ha sucedido. Después cambiaron el nombre y por ahí tienen otro nombre, ¿verdad? Pare de sufrir. Después le cambiaron el nombre de nuevo. Ahora Iglesia de Jesucristo, no sé qué. Bueno, ahí le van cambiando el nombre cada vez que la gente se da cuenta que es un grupo antibíblico. Lo pongo como ejemplo. Cuando algo viene de Dios, desde el Espíritu Santo, va a llevar la gloria a Dios, a Cristo, y no a un hombre ni a nadie, a Jesús. Volvamos, hermanos, a Hechos, capítulo 1. Nos desviamos un poquito, pero estaba planeado el viaje. Hechos, capítulo 1, versículo 5. Entendiendo entonces de que ya había una promesa, tanto dada en Joel, en el Antiguo Testamento, como dada por Jesús antes de morir, de que esperaran ser investidos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. O sea, quédense, no se vayan, vean que van a ser bautizados. Así como Juan los bautizó a ustedes con agua, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Eso del bautismo de Juan, creo que Marcos 1:8 lo menciona, Mateo 3:11, y el mismo Juan decía que el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él lo había prometido. Bautizar, ¿qué significa? Bautizar es sumergir. Eso es lo que significa sumergir, bautizar. Bautizar en agua era sumergir generalmente en agua. Les expliqué que para los apóstoles el bautismo generalmente era por inmersión, porque dice que había abundante agua. Cuando Jesús descendió al río Jordán había abundante agua. Esto no significa que en casos excepcionales no se pueda hacer, el que hace la Iglesia Católica, pero en mi opinión, en casos excepcionales, alguien enfermo no lo voy a meter en un río, ¿verdad? El de aspersión. Pero bíblicamente es sumergir, la palabra implica sumergir. Y cuando dice ustedes van a ser bautizados, significa que van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. No es tanto que van a ser, aunque desde luego se habla, van a ser llenos, sino que está hablando de una saturación completa, por fuera y por dentro. El Espíritu Santo va a estar inmerso, ustedes van a estar inmersos en el Espíritu Santo. Van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo operaba fuera de ellos, ahora va a operar dentro de ellos. Y eso es un milagro, cómo Dios puede habitar en un ser humano. Cómo Dios, su Espíritu, puede estar en nosotros. Y es más, siendo nosotros pecadores, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Es santo. Por eso se contrista cuando pecamos. Por eso usted se siente mal cuando hace algo indebido, porque el Espíritu Santo que está dentro de usted le hace sentir que no está haciendo bien. Si tiene el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo está en problemas, no es salvo. No tiene la salvación. El Espíritu Santo ha sido dejado para que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? A caminar, a cambiar, a mejorar. Nos ayude a predicar, nos dé poder. Porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Así que Jesús viene hablando, hermanos. Viene hablando ahí muy contento. Miren, se van a bautizar con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a recibir esto. Y entonces vea la salida de los discípulos. Hasta en el último momento, ¿verdad? En el último momento no hace falta. No dice si fue Pedro, pero puede ser. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Otro tema. ¿Restaurarás el reino a Israel? Y cuando habíamos empezado, se recuerda que les dije que subrayaran algo. ¿De qué les enseñó Jesús en el versículo 3? ¿El reino de quién? De Dios. El reino de Dios es amplio. Abarca las naciones. Abarca la salvación de todas las personas. Mientras que la restauración de Israel, Él se está enfocando solo en el pueblo de Israel. Recuérdense que ellos pensaban en un Mesías. Todavía el concepto hasta el último momento era de un Mesías libertador, un guerrero. Y Jesús le está hablando del cielo, le está hablando de bautismo y del poder. Y ellos dicen, pero ¿cuándo viene el reino? ¿Cuándo Israel va a dejar de estar debajo del zapato de los romanos? ¿Cuándo vas a ocupar el trono en Israel? Eso es lo que nos enseñaron del Mesías. Pero Jesús no dice que están equivocados. Y esto es importante. Algunos piensan, bueno, la iglesia es Israel, entonces eso es una idea equivocada. Jesús no dice que no va a haber tiempo, sino vea lo que le dice en el verso 7. Y lo he titulado aquí, lo más importante.
No les toca a ustedes saber, ¿qué cosa? Según la Reina Valera dice, los tiempos y las sazones. Cuando yo leía sazones pensaba que era algo para sazonar, ¿verdad? Como que las sazones. Los tiempos y las sazones. Palabra española, muy antigua, pero la palabra en griego tiempo es cronos y la palabra sazón ahí en Reina Valera sería kairos. Entonces, el tiempo y el momento exacto van a traducir otras versiones. A ustedes no les toca saber el tiempo ni el momento. A ustedes no les toca eso. ¿Cuántos errores ha cometido la iglesia? Y usted puede ver hasta en el Facebook. ¿Cuándo viene Jesús? Y sale y hay un personaje hasta conservador que cayó en eso y hizo un cálculo. Tuvo que pedir perdón porque el día ni la hora nadie lo sabrá. Y eso no te importa. Eso no nos interesa. O sea, no les toca a usted saber el tiempo. Le está dando a entender que sí, puede ser que Dios vaya a hacer algo con Israel, pero a ustedes no les toca saber cuándo, ni el momento. ¿Qué les toca saber? Vean, no les toca saber los tiempos o las ocasiones o el momento que el Padre puso en su solo poder o sola autoridad o sola potestad, en su derecho. Eso le pertenece al Padre. Y recuerden que a Jesús le habían preguntado en alguna ocasión que cuándo sería su venida. Y él dice que eso solo el Padre lo sabe. Eso solo le pertenece al Padre. A ustedes no les pertenece ese tema. ¿Qué es lo que ustedes deben de saber? Verso 8. ¿Qué es lo que deben estar ocupados o preocupados? Ajá, sí, pero antes de eso, pero recibiréis poder, o sea, pongan atención, ustedes van a recibir poder, esto es lo que les estoy diciendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo más importante para ustedes. No es las fechas, no es el Apocalipsis, no son los momentos. Hay gente que cuando comienza en el Evangelio lo primero que quiere estudiar es Apocalipsis, ¿verdad? Lo que quiere saber es el fin del mundo. Pero hay otros temas que debe conocer primero, que son más importantes para el crecimiento espiritual. No estoy diciendo que lo escatológico no tenga lugar, sí tiene lugar, pero hay cosas más importantes para la iglesia. Y en este momento él dice que es el Espíritu Santo. Recibir poder, la palabra griega aquí es dinamos, de donde viene dinamita, lo que transforma todo tu entorno, golpea todo tu entorno. A los discípulos dijeron que eran los que trastornaban al mundo. ¿Es la iglesia trastorna al mundo hoy en día? ¿O el mundo nos trastorna a nosotros? Lastimosamente, el mundo nos trastorna. Nos golpea durísimo. No es la iglesia la que golpea al mundo y los políticos tienen que ver qué vamos a hacer con esta iglesia. Y la gente tiene que ver qué vamos a hacer con ellos. Porque nos están golpeando nuestras ideas, nuestros pensamientos. Cuando hay poder del Espíritu Santo, cuando hay dinamis, las cosas cambian alrededor. Y después de tener el poder del Espíritu Santo, entonces se puede ser ¿qué? Testigos. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me van a hacer testigos. La palabra testigo ahí viene de mártir. Viene de mártir. La palabra martoreo, si no me equivoco, en griego, significa que ustedes van a ser testigos, pero ellos fueron las dos cosas, fueron testigos y fueron mártires. Y eso también enseña algo, que cuando usted quiere testificar de Jesucristo, siempre hay un sacrificio, siempre hay un precio que se paga. Siempre va a haber algo, va a haber una crítica, va a haber un señalamiento. No pienses que la gente te va a aplaudir o te va a querer porque eres creyente. No, somos mártires. Espero que no al extremo de dar la vida, pero eso significa ser testigo. Se sufre siendo testigo. Siendo testigo se sufre, porque hay gente que te va a hacer mala cara, hay gente que te va a hablar mal. Ellos serían testigos.
¿A dónde serían testigos? Testigo también es alguien que dice que vio algo. ¿De qué eran ellos testigos? Pregunto. De la resurrección de Jesucristo. La mayoría de los que estaban ahí, el Señor se les había presentado. No solamente a los apóstoles, a varias mujeres y varias personas. Así que ellos iban a testificar ¿de qué? ¿Teología? ¿Iban a dar un sermón? No, iban a testificar de quién era Jesús para ellos. Cuando nosotros testificamos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos tantas capacitaciones, hermanos, y no salimos a ningún lado, ¿verdad? Y lo más sencillo es que usted habla de quién es Jesús para usted, del encuentro que usted tuvo con Jesús. Tal vez usted no lo ha visto físicamente, pero le ha sanado, le ha liberado, ha estado con usted, ha trabajado en su vida, le ha transformado. Eso es lo que usted puede testificar a los demás, pero en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, con el poder del Espíritu Santo. ¿A dónde iban a ser testigos? Díganme, hermano, yo sé que el frío ya les está afectando. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sería Jerusalén? Donde ellos estaban. Samaria, provincia un poco más alejada. Y hasta lo último de la tierra, en ese momento, el último rincón del mundo, donde se conocía. Pero hasta donde no llegó el Evangelio, hasta acá, hasta donde no se conocía. En las Américas, por ejemplo. El Evangelio ha llegado a todo lugar. Y todavía sigue expandiéndose en algunos lugares. Así que, amados, el poder del Espíritu Santo, ¿para qué se dio? Y sí que me malinterprete, ¿verdad? Voy a hacer ejemplos raros. Para cantar alabanzas aquí, sentir ese escalofrío rico, ¿verdad? De Dios, que algunos lo hemos sentido, claro que sí. Otros no, eso no significa nada. ¿Para eso se dio el Espíritu Santo? Y puedo dar más ejemplos. Para estar reunidos, para hablar en lenguas. ¿Para eso se dio el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo? ¿Hacer un show en la iglesia? Por supuesto que el Espíritu Santo trabaja dentro de la iglesia. No quiero que me malinterpreten, que no va a trabajar. Sí, se mueve, pero tiene un propósito. Que vayamos y seamos testigos. Porque si nos quedamos con el Espíritu Santo aquí en las cuatro paredes, hermano, lógicamente se va a apagar. Porque no es el propósito nada más el culto. El propósito es la evangelización. El poder es afuera. El poder es para predicar. El poder es para orar por las personas necesitadas. Venimos aquí, hermano, no es que está perdiendo el tiempo. No, usted se edifica. Sí, usted recibe, usted aprende, pero para dar a otros. Así que me seréis testigo. En el momento que la iglesia, y lo vamos a estudiar, se quedó en Jerusalén, aquí somos 4,000 personas, ¿verdad? Y estamos muy bien, tenían su mega iglesia, ¿verdad? Felices. Comenzó la persecución para que se movieran de Jerusalén. Porque estaban aunque tenían mucho, estaban estancados. Nuestro objetivo este año es enfatizar el tema de la evangelización, el trabajo con células, y lo va a ver en febrero, si Dios quiere, que vamos a explicar en la reunión de iglesia el plan de trabajo. Y ya estamos trabajando sobre eso. Que Dios nos ayude, ore por eso, porque el enemigo se levanta. Pero es a lo que nos llama el Señor a alcanzar a las personas. Todo lo que hacemos aquí es para eso. Y aún el servicio también es para que vengan personas a los pies de Cristo y escuchen el Evangelio. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuáles son tus barrios más cercanos o tu trabajo? ¿Y cuál sería lo último de la tierra? ¿Cómo podrías apoyar a lo último de la tierra? Por medio de misiones, a un misionero. Bueno, vamos al 9, ya vamos terminando. Dice que habiendo dicho estas cosas, Jesús estaba hablando y casi los regaña ahí al final, ¿verdad? En la despedida.
como para que lo recuerden nuevamente, y Jesús comienza a elevarse. Qué susto, ¿verdad? Comienzan a verlo levitar, a verlo levantarse. Fue alzado y lo recibe una nube y lo oculta de sus ojos y ellos se quedan así. Y ahora sí, ahora sí la hicimos. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo de Jesús, todos esos 3 años y medio. Se fue. Nos dijo, les encomiendo esto, no se vayan, reciban el poder del Espíritu Santo y vayan a todo lugar. Y me voy. Claro, los había formado por 3 años y medio. Si Él se queda, ellos siguen dependiendo de Él. Él tenía que moverse, tenía que movilizarse, pero no quedaban solos. Ahora había dejado al Espíritu Santo con ellos, para que el Espíritu Santo fuera la guía y el motor de la iglesia. Y eso lo debemos tener claro. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Verso 10. Véalo y me dice qué están haciendo ellos. Mira, tú todavía lo ves. Uy, ya va. Está la sandalia allá arriba. Yo ya no lo veo. Estaban viendo, no había aviones. Están viéndolo hasta que ya lo tapa la nube. Y uy, ¿a dónde se fue? Y en medio de eso se aparecen 2 varones con vestiduras blancas. Eso es interesante, aparecen siempre los ángeles en momentos importantes, aparecieron en el nacimiento de Jesús los ángeles y también aquí cuando ya Jesús asciende a los cielos. Y están 2 varones, pero los ven con vestiduras blancas. El texto no nos dice que son ángeles, pero tenemos que suponerlo que sí. Y ellos le preguntan, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Tras eso Dios les deja 2 ángeles para que no se desenfoquen. ¿Qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto venir. Visto ir al cielo. Él va a volver. Y aquí está también la promesa de la segunda venida de Cristo. O sea que creas en rapto o no, ahí está la promesa que Él vendrá. Amén. ¿Podemos nosotros quedarnos expectantes ahí? Uy, Señor, ¿cuándo vienes por tu iglesia? Que el mundo está feo. Ven por nosotros y llévanos. Este mundo está terrible, está horrible, dijo el otro, ¿verdad? Está feo, llévanos. Esa no es la actitud. Y muchos, ¿verdad?, ruegan porque el rapto sea rápido y nos lleve, porque ya no aguantamos un segundo más en este planeta. Y es no mirar al cielo de una manera expectante, sino comenzar a trabajar para que el Señor venga y nos halle trabajando. Ese es el enfoque. Y los ángeles los ubican. ¿Qué hacen ustedes mirando al cielo? Él va a volver. O sea, recuerden lo que les mandó a hacer. A esperar la promesa del Espíritu Santo para ser testigos. Quiero concluir acá. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros de la importancia del Espíritu Santo para la iglesia? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo para la iglesia? ¿Quién se atreve? Motor. El motor, el fuego que enciende. Es el motor de la iglesia. No podemos dejarlo de lado. No podemos obviar su guía, su dirección. Debemos dejar que Él dirija nuestra congregación, nuestras vidas y la iglesia. Era más importante que cualquier cosa. Jesús pudo haberle dado una clase de escatología. Era el momento que nos hubiera dicho qué iba a pasar con Estados Unidos. No lo hizo.
No, lo más importante es que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Qué lugar debe tener en nosotros los temas escatológicos? Que los hemos estudiado, no significa están en la Biblia y hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero con respecto a la misión, comparados con la misión. Por allá hay algunos grupos que son tan espirituales que dicen, no, yo, como Dios sabe los que van a ser salvos, yo para qué voy a evangelizar. Pastor, perdón, yo vi un día un pastor decir que la gente hoy en día se preocupa mucho que por el rapto, que por la tribulación, que por todas esas cosas. Y él decía, deje de preocuparse de eso, preocúpese por agradar a Dios. Y ese es, o sea, la gente Es un miedo. se enfoca más en el apocalipsis y otras cosas que realmente hacer lo que el Señor nos mandó, que es evangelizar. Exacto. No significa que no estudies escatología. Jesús habló en Mateo 24 sobre el fin del mundo, pero significa que es más importante para Jesús que estemos ocupados en la misión que en otra cosa. Y que estemos siendo usados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo prioritario. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu? Para tener cultos bonitos, buenos conciertos llenos del poder de Dios. Para que tengamos el poder de Dios. Para testificar. Para hablarle a otros. Para que ese poder de Dios se manifieste en la vida de las personas que no conocen a Dios. ¿Qué es ser testigos, hermanos? Hablar de lo que hemos vivido con Jesús. Cuando ya yo conozco a Jesús, yo puedo compartirlo. Y usted puede ser que no sepa muchas cosas, pero usted al compartir su vivencia con el poder de Dios, eso hace la diferencia. La gente no quiere oír tanta palabra, ¿verdad? Quieren ver personas que reflejen a Cristo. Y eso también tiene que ver con nuestra vida. Porque podemos decir muchas cosas, pero nuestra vida no refleja a Cristo. Hermanos, nada hacemos. Entonces, el ser testigos es hablar de quien hemos conocido, pero también estar respaldados por ese poder para poder ser testigos. Ellos no podían irse hasta recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál puede ser nuestra Jerusalén, nuestra Samaria y nuestro último lugar de la tierra? Tus vecinos, las provincias cercanas, sería nuestra Samaria, poblaciones cercanas. Lo último de la tierra, bueno, ya hoy conocemos todo lo lejos que están algunos países, pero hay lugares donde necesitan ser apoyados para llevar el Evangelio de Jesucristo. Aquí la pregunta sería, y es una pregunta incómoda, la que voy a hacer, no está ahí, pero se la voy a hacer. ¿Tengo el poder del Espíritu Santo? Y ojalá la pregunta también es, ¿tengo al Espíritu Santo? Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más en el capítulo 2, ¿verdad? Porque hay posiciones de cómo se tiene el Espíritu Santo, pero el Hijo de Dios real tiene el Espíritu Santo. Pero, ¿lo dejas que Él fluya en tu vida? ¿Te dejas usar por el Espíritu Santo? Te habla el Señor, mira, acércate a esta persona y háblales. Te dicen, no, qué locura es esta, reprendo. Porque aquí no le ha pasado algo así semejante. Usted no está orando y no ha pensado en alguien y le viene a su mente para que ore por esa persona. Y a veces hasta Dios le da algo para compartir con alguien y el miedo no lo hacemos. Mira, háblale a tu vecina. Uy, no, esa señora tan amargada. No. Sí, háblale. Y usted peleando ahí con ese sentimiento. ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo le hable? ¿Cuándo la iglesia puede quedarse mirando al cielo, hermanos? Nunca.
pero quedamos mirando al cielo cuando nos quedamos expectantes nada más viendo lo que sucede a nuestro alrededor, viendo cómo la violencia se toma las calles, viendo cómo más personas en la drogadicción, más personas en el alcoholismo, más personas en muchas cosas, hasta dentro de nuestra propia iglesia, y nosotros no hacemos nada. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que ser luz. Donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia de Dios. ¿Y quién es esa luz? Y quiero ponérselo así, hermanos, y ir concluyendo. Dios había enviado a Jesús a la tierra para que cumpliera una misión. Jesús envió al Espíritu Santo a la tierra para ayudar a sus discípulos a cumplir con una misión. Esos discípulos llegaron a todas partes del mundo, inclusive aquí en Costa Rica, principalmente la iglesia centroamericana, que fue la primera en evangelizar, y nos dejaron una misión. ¿Qué estamos haciendo con esa misión? Tenemos que cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado. En tu propia casa, con tus propios familiares, que ves a algunos ahí que andan flojos, ¿verdad? O que alguno no ha encontrado a Jesús. Tus vecinos, compañeros de trabajo o las personas que te encuentres por casualidad. Si tienes una oportunidad, debes hablarle de Jesús. Pero, lo veremos en el capítulo 2, ¿verdad? Hay que buscar a Dios en oración. Hay que tener una relación con Dios. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo para que Él nos use y nos enseñe lo que debemos decir, lo que debemos hablar y nos guíe en la labor que tenemos por delante. No todos son evangelistas, por supuesto, ni todos van a ser pastores, por supuesto, pero usted con su testimonio puede impactar la vida de muchos. Y un testimonio con el poder del Espíritu Santo. Ellos no eran letrados, no eran estudiosos. El estudioso llegaría después, que era Pablo. Ellos eran personas normales, comunes, a las cuales el Señor escogió para demostrar que no era con la capacidad humana, que era con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos, hermano? Ya lo veo con cara triste, mucho frío. Vamos a orar. Y le invito que lea el pasaje, los versículos del 12, para ver, 12 al 25, que parece como que no tiene que ver nada con el tema, pero va a ver que sí tiene relación con el tema del Espíritu Santo. Padre eterno, en esta noche, Señor, que tú nos has regalado, Padre, gracias por permitirnos estudiar el libro de Hechos. Gracias por las personas que están acá. Pido que nos puedas motivar a seguir estudiándolo. Yo sé que algunos ya lo han estado estudiando, pero puedan seguir repasando, encontrando cosas que no habían puesto algún cuidado. Que tu Espíritu Santo les siga enseñando y nos siga enseñando a nosotros como iglesia y nos prepares para alcanzar más almas, nos prepares para crecer más, nos prepares para ser testigos. Señor, que los proyectos evangelísticos tengan tu aprobación, tengan el sello del Espíritu Santo, ese culto evangelístico que vamos a hacer, esos cultos, esas reuniones en casa que se tienen programadas, esas células que se empiezan a abrir, Señor, entre febrero y marzo. Padre, que tú te glorifiques y las personas que van a ir colaborando o que van a colaborar, tú las uses, porque nos has llamado a ser testigos. Y los demás hermanos puedan invitar personas tanto a la iglesia como a estos grupos familiares. Úsanos con poder, despiértanos y como hemos cantado, avívanos, Señor, no solamente para tener un culto alegre, que es bonito y es agradable, no solamente para sentir tu presencia, lo cual está bien, sino para predicar tu palabra y ser testigos del poder de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por esta iglesia y gracias porque esta iglesia fue fundada, Señor, bajo un empuje evangelístico, Señor, de esos años, Padre. Pero ayúdanos a hacer más, ayúdanos a entrar en otra etapa, donde el mundo
no quiere nada con Dios, es cierto, pero dando las estrategias y la sabiduría para poder alcanzar a las almas en esta época. Te pido que lleves con bien a mis hermanos, que los guardes en el camino y que los protejas, Señor, que tengan una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, que pasen muy buenas noches cada uno de ustedes. Prohibido no saludarse.